un poco desde un punto de vista general y desde alguna investigación en particular, pues por dónde va nuestro grupo, qué cosas hace, qué cosas investiga, ¿vale? Y ese es un poco el objetivo de la reunión. Y el anhelo, y la parte más importante, y se decía en la invitación, pues es el diálogo posterior, ¿vale? El que podemos dialogar, pero abiertamente, sin timideces y sin tonterías, ¿vale? Aprovechando la oportunidad. Bueno, pues a grandes líneas comentamos lo siguiente, ¿vale? Pedagogía, formación y conciencia es el nombre del grupo y se tiende a ocupar, intenta ocuparse de cuestiones de investigación no tan evidentes, porque parte de la base de que la observación de la educación en general y el abordaje investigativo en particular, es que estoy oyendo un ruido por aquí, un poco raro, son excesivamente externos y superficiales. O sea, lo que entendemos por educación y el modelo de educación actual es basado en competencias. Bueno, pues un enfoque basado en competencias es por definición externo, superficial, funcional, instrumental. No sé si estáis de acuerdo. Y tanto la educación como la formación, incluso por supuesto como la enseñanza y el aprendizaje formativo, y por lo tanto las disciplinas que lo estudian principalmente, que son la pedagogía y la didáctica, se están ocupando de objetos de estudio importantes, pero básicamente externos, básicamente superficiales y, si me apuras, básicamente incluso exteriorizantes. Ante esa observación general, nuestro grupo nace con la vocación de una exigencia fuerte y es, primero, reconocer esta posibilidad y segundo, aceptar el reto del imperativo de investigar profundamente, más profundamente, incluso en los mismos fenómenos. Es decir, de entrada, no estamos educando, o bien lo que estamos realizando no debería llamarse educación. Es una parte de la educación, es la parte más periférica, más perimétrica de la educación. ¿Eso es educación? Sí, pero la educación no es eso solo. En consecuencia, deducimos automáticamente, espontáneamente, regiones más profundas del mismo fenómeno, de los que no se está hablando, que no están siendo, no son normales, son raritas o excepcionales o extraordinarias. Y un poco, este es el patrón de las investigaciones que estamos desarrollando todos. Es decir, son cuestiones esenciales, no demandadas, no investigadas por la pedagogía ni por la didáctica, ni siquiera están en las agendas de organismos internacionales de educación, no están, y sin embargo son esenciales, claves, fundamentales para la propia educación. Y esa es la paradoja. ¿Qué es lo que estamos pretendiendo? Pues poco más o menos, eh, humildemente, intentando completar la, la investigación educativa, atendiendo lo que precisamente más se desatiende, pero sin ser accesorio, sino siendo paradójicamente esencial o fundamental. Entonces, por ejemplo, tratamos temáticas muy, muy, muy potentes desde nuestro punto de vista, porque de otro punto de vista, insisto, son cosas un poco raras o por menos tal, como por ejemplo la pedagogía de la muerte. Vicky está investigando esta cuestión, Pablo es investigador principal de UNIMAD de esta cuestión, por ejemplo la pedagogía prenatal, de la que se ocupa eminentemente Sebastián y Bianca. Pedagogía prenatal, eso es raro. Son como los dos lados del puente, ¿no? Antes del nacimiento y el tema de la muerte. Realmente es un solo tema, pero quizá unido por la conciencia, o sea, por la capacidad de darse cuenta de las cosas, porque intentamos también que transversalmente
se entienda que cuando se normaliza una cuestión de las que estamos ocupándonos, pues nos hacemos conscientes. O sea, tomamos conciencia, awareness, ¿no? Realize it, ¿no? Ya lo vemos. Bueno, pues es algo así como cuando hace 60 años en educación no había educación ambiental, por ningún lado estaba la educación sexual o no estaba por ningún lado la educación para la paz, pero por ningún lado. Y hoy no podemos concebir la educación sin ellas, ¿no? Bueno, pues es algo así, es un proceso de toma de conciencia, ¿no? O de avance en complejidad, guión conciencia, como decía Taylor Sheridan. Y entonces con esta mirada o esta característica formal, pues el acto en el que nos hemos reunido, si os parece, podría consistir en que algunas personas del grupo contaran en 10 minutos, pues un poco por dónde están investigando y para ilustrar o para probar que es posible este tipo de enfoque o de forma de leer la realidad y que lo estamos llevando a la práctica a través de múltiples investigaciones. Otra línea de tipo radical es la de Juan Andrés Schulde, que su investigación es sobre educación para la universalidad, mucho más allá de los sistemas educativos nacionales o de lo supranacional, incluso más allá, ¿no? Bueno, pues son temáticas que ojalá os puedan interesar y desde las que se puede captar el espíritu del grupo que es un poquito por donde vamos, ¿no? Pues nada, si quiere Juan, perdona o Andrés, es que siempre te llamo Juan, como lo veo escrito, pues en 10 minutos podrías contar un poco por dónde va tu línea y luego Sí, si quiere Pablo, Vicky, ¿vale? Pues muchísimas gracias, ¿vale? pero por estar aquí también, porque entiendo que también invertir parte de tiempo en este tipo de sesiones, pues yo creo que es importante, ¿no? Si os voy a empezar a compartir pantalla, si me dais un segundito, y he preparado una breve presentación también. A ver. A ver si me deja un segundo. Vale. Vale, no sé si se ve mi pantalla. Muy A ver si me bien, podrías Juan, confirmar. Andrés, muy bien, muy bien. ¿Sí? Vale. Bueno, pues empezamos muy brevemente, ¿vale? Como ha comentado anteriormente Agustín, muchas gracias por la presentación. La línea de investigación en la que me encuentro ahora mismo inmerso es investigación sobre educación para universalidad, ¿vale? Universalidad equiparable o entendida como una educación hacia la unidad humana. Dentro de esta línea de investigación, eh, quizá yo me planteo una pregunta, ¿no? Una pregunta inicial de que ¿para qué estamos educando? En ese sentido, ¿no? Porque con lo que tenemos a día de hoy de los sistemas educativos, que al final cada sistema educativo mundial es un sistema educativo nacional y por lo tanto nacionalista en cierto modo, habría que preguntarse esta pregunta, ¿no? Que quizá ¿para qué estamos educando? Si estamos educando para una pues, más consciente, ¿no? De la unidad humana, o quizá una sociedad en la que queremos también pues una inmadurez generalizada, ¿no? Que es quizá la en la que estamos viviendo a día de hoy. Entonces, bueno, esta fue como la primera pregunta que se me ocurre quizá plantear también de cara también al diálogo final de esta presentación del grupo, ¿no? Bien, una identificación de problemas o quizá de dificultades que se puede ver desde esta línea de investigación es que a día de hoy existe un individualismo generalizado como humanidad, ¿no? Es decir, cada país, cada estado, cada ismo, cada nacionalismo, etcétera, tiene su propia idiosincrasia basada en su forma de ver desde el mundo, o sea, el mundo desde su propia parcialidad, ¿no? Entonces, quizá a partir de esta idea, pues existe un individualismo de mirar solamente, o sea, la humanidad, pero solamente para mí, para lo que me beneficia a mí, ¿no? En un segundo punto, y orientado también conectado con el anterior, es que existe, o sea, la humanidad a día de hoy se puede decir que está fragmentada. No en el hecho de que cada país o cada estado esté dividido, sino que al nivel de conciencia de humanidad,
que esto más adelante intentaré explicar muy brevemente, está rota, está fragmentada y desde luego no hay ningún sistema educativo que pueda compensar este tipo de educación, ¿no? Porque realmente pues todos los sistemas educativos al fin y al cabo, pues como he mencionado anteriormente, pues son nacionalistas y son nacionales y esa perspectiva como que no se trabaja todavía, ¿no? Como tercer punto es que existe quizá una falta de autoconocimiento o se malinterpreta también lo que es autoconocimiento del autoanálisis, ¿no? Muchas veces cuando decimos quiénes somos nosotros, realmente estamos hablando de manera, pues de lo que somos como nos estamos haciendo un autoanálisis, es decir, cómo soy yo a nivel pues, de personalidad, de ideología, de pensamiento, etcétera. Eso es lo superficial y eso es el autoanálisis, ¿no? Pero dentro del autoconocimiento y dentro de la manera en cómo la educación quizá podría contribuir a esa mejora en el autoconocimiento, esa mejora en la conciencia de unidad y de humanidad, quizá ese es uno de los puntos que también podríamos tener un poquito de enfoque, ¿no? Y como un último punto, o como identificación de una última dificultad, es que la educación no tiene una base en conciencia de humanidad. Es más, no tiene quizá a día de hoy una base en conciencia, o sea, de estado de plena conciencia del momento de lo que se hace y incurre pues, a malas prácticas, ¿no? Que realmente pues, estas malas prácticas a lo largo de los años siempre se han ido repitiendo, ¿no? En cada sistema educativo. Bien, he hecho una breve un pequeño lapsus de hace 500 años, que es cuando la humanidad empezaba como a ignorar su propia o sea, a admitir que es su ignorancia y a empezar a adquirir nuevos conocimientos pues, desde el nuevo mundo, ¿no? Desde que empezaron las nuevas embarcaciones pues, a buscar la llegada de América y demás, ¿no? Entonces, dentro de esa primera revolución científica, hasta los 200 años después, que es cuando ya empieza el tema de la revolución industrial, se va construyendo una visión un tanto parcial de lo que debería ser la humanidad y de lo que cómo debería estar constituida, ¿no? Entonces, a día de hoy, como presente, podemos observar que los humanos realmente ya no están, o sea, ya están trascendiendo los límites del planeta Tierra, ¿no? Y en este caso, pues, lo que se está viendo es, pues, que realmente el beneficio para la humanidad no se está viendo claramente, porque obviamente las guerras, los conflictos bélicos, los conflictos incluso como dentro de cada país, de cada nación, pues son inherentes, ¿no? Y eso no se está trabajando desde ninguna parte. Y como futuro, pues bueno, desde luego, como incertidumbre y demás, entiendo que las inteligencias artificiales, el transhumanismo, que es como las nuevas perspectivas de futuro que quizá pues se pueden ir a igual, ¿no? Bien, el enfoque, como hemos mencionado anterior, Agustín, eh, la humanidad y la universalidad es un tema radical. La formación y la evolución de la humanidad, uy, para la humanidad, pero que no se demanda. O sea, independientemente, es necesario para la educación. Si nos hacemos la pregunta de ¿es necesario una educación para la humanidad, para la unidad humana? Pues habría que preguntárnoslo, ¿no? El segundo punto es que tenga una independencia de contexto, es decir, que si en México surge esta misma idea de universalidad y puede ser equiparable a una persona, a un individuo que está también en España, pues también forma parte de este enfoque, ¿no? Y tercer punto, que es como mencioné un poquito también anteriormente, que no se demanda. Bien, entonces, para ir un poquito ya directamente a qué es la educación para universalidad, me gustaría identificar quizá no me gustaría dividirlo en dos partes, pero sí identificar lo que no es y lo que quizá sí que es, porque entiendo que es difícil concretar válidamente el concepto de universalidad, porque entre sus definiciones, pues pasa como, yo creo que pasaría también como en la educación, ¿no? Que al final siempre existen varias definiciones, pero lo relevante no se menciona, qué es lo que no es y lo que sí es, ¿no? Entonces, bueno, dentro de lo que no es, podríamos hablar de que no es parcialización, es decir, que no pertenece a determinados apellidos egóticos entendidos como aquellas visiones o aquellos puntos de vista que parten de un
creacionismos, etnocentrismos, o sea, todos estos apellidos egóticos que al final no dejan una elevación del pensamiento y una convergencia también, ¿no?, de la unidad. Lo segundo es que no es una dualidad, es decir, es compatible y enriquecedora con la parcialidad que tenemos todos, ¿no? Realmente la universalidad no es algo que sea la unificación de todo y que, por lo tanto, si yo soy universal, pues dejo de ser, pues, italiano, español, etcétera, ¿no? Sino que la coge, parte esa parcialidad, la coge, la complementa y la enriquece, y se entiende que es una complementariedad más a esa universalidad y esa unidad humana, ¿no? Y lo que no es tampoco es una interdualidad, es decir, dentro de los vínculos de las dualidades, o sea, de lo que hemos comentado anteriormente, no es que solamente forme parte de esta dualidad, ¿no?, sino que hay una relación, hay un aprendizaje, que esto yo creo que siempre es positivo en este sentido, ¿no?, el conocer nuevas perspectivas. Y lo que sí es, por ejemplo, es no parcialidad, es decir, se opone a la solo parcialidad entendida de yo solamente me declaro parte de este apellido egótico, ¿no? Yo solamente me declaro nacionalista, yo solamente me declaro todo este tipo de especialidades, ¿no? No, se opone a eso, ¿vale? Andrés. Tiene como origen quizá una, pues, una idea de que el ser humano nace universal y que con el paso de los años y con la educación y con la sociedad en la que convive, se va cada vez parcializando, ¿no? Entonces, quizá desde los sistemas educativos, pues, se podría hacer especial hincapié y quizá aquí en un futuro, pues, igual se pudiese mejorar, ¿no? Y bueno, como metamotivación también, que forma parte también de la visión quizá un poquito ir más allá de las dualidades, ¿no? Es decir, Andrés, sí. si te parece, como de lo que se trata es de compartir qué temáticas o qué líneas estamos desarrollando, y como hay varias personas que vamos a participar y lo importante es el diálogo posterior entre los que quieran, lo podemos dejar aquí. Así estamos más o menos 10 minutos cada uno y realmente queremos luego que el diálogo sea lo más importante, ¿vale? Es que si no Eso siempre es. ocurre lo mismo, y es que al final no hay tiempo para el diálogo o la gente se tiene que ir, y eso es lo que no queremos, ¿vale? Yo creo que con eso Totalmente. es suficiente para comunicar incluso más inquietud por el conocimiento que contenidos finiquitos, porque es amplísimo el tema, pero de verdad que mil gracias, ¿vale? Nada, Muchísimas gracias, maestro. muchas gracias. Pues a ti, pues Vicky, si quieres. Vale. Hola a todas y a todos. Y bueno, muchas gracias, Agus, por convocarme aquí. No tengo presentación, lo voy a intentar hacer eso breve y lo que más, yo creo que lo más fructífero es también eso, que hablemos luego entre todas y todos. Entonces, la línea de investigación en la que yo estoy trabajando en mi tesis es un poquito más específica en mi tesis porque está vinculada al tema de radicalización y terrorismo, pero la base es la pedagogía de la muerte. Entonces, ¿qué es la pedagogía de la muerte? Pues al final es la parcela de la pedagogía que investiga pues todo lo relacionado con la inclusión de la muerte en la educación y en la enseñanza, ¿vale? Tiene 4 enfoques que los voy a explicar muy brevemente para poner en contexto y luego voy a explicar los objetivos del proyecto en el que estamos trabajando ahora. Entonces, el primero de los enfoques es el enfoque de acompañamiento educativo o posterior, que este es el enfoque más popular de la pedagogía de la muerte, pero solo es uno de ellos, ¿vale? Y se podría definir como el acompañamiento desde una vertiente más orientadora, más didáctica, siempre estructural y organizativa y con tintes pedagógicos, no psicológicos, sería para dar una respuesta más eficaz a situaciones de duelo vividas pues, por algún miembro de la comunidad educativa. Para que se dé esa acción estructural que se requiere su inclusión metodológica en los currículos, en las leyes educativas, en los proyectos educativos, etc. En artículos que que se han escrito aquí desde el grupo de investigación se detectó que evidentemente hay una vaga inclusión y no concluyente de la pedagogía de la muerte o de la muerte y la finitud dentro del currículum educativo de la legislación educativa española.
el segundo enfoque, el enfoque curricular o el previo, al final, si os dais cuenta, la muerte y la finalidad y la finitud son conceptos muy transversales que se pueden tratar de manera multidisciplinar en cada una de las áreas de conocimiento, de las asignaturas, incluso en las etapas educativas, en todas, desde infantil hasta educación de adultos, etc. Y bueno, pues con recursos didácticos adaptados se puede incluir, ya os digo, pues a través de en todos los contenidos curriculares, en todas las asignaturas. Tenemos, ahora después os voy a pasar en el chat unos links, tenemos un banco de recursos para este enfoque curricular o previo con 700 recursos didácticos aproximadamente. Estos dos enfoques son como así los más conocidos. El tercer enfoque es un enfoque fenomenológico evolutivo que es muy reciente, es un enfoque muy reciente y que se entiende pues en base ya a la evolución, por ejemplo, a la evolución del universo, a la evolución del ser humano, de cada persona, y desde, pues eso, desde cuya conciencia o nacimiento no definen con claridad un antes y un después. En otras palabras, bueno, la muerte de las células, por ejemplo, podría ser, o el dejar atrás la adolescencia. Todo esto nos haría avanzar de una manera más consciente. Y el cuarto enfoque, que no me quiero meter mucho en él porque todavía no hay nada escrito, creo que no hay nada escrito, sino que se han dado alguna conferencia, Agustín ha hablado sobre este enfoque más, es el enfoque meditativo vacío o del no ser. Es, ya os digo, el enfoque más novedoso, más reciente, del que forma la pedagogía de la muerte, y hace referencia a la meditación como un puente hacia la conciencia. Se centra pues, ya más en la observación de cada persona sin prejuicios, sin objetivos, sin contenidos, que esto nos llevaría ya a un plano más avanzado y podría llevar incluso a una evasión del propio sujeto que medita. Entonces, bueno, al final el no saber que nos lleva a ese vacío, pues sería la antesala para evitar el ego que tanto entorpece ahora mismo a nuestra sociedad occidental. En base, con este prefacio así un poquillo conceptual de la pedagogía de la muerte, y ya metiéndonos en harina en cómo nosotros plasmamos esto en proyectos, el primer proyecto que se hizo sobre esta temática en España fue el de innovación e inclusión de la muerte en educación, que fue, bueno, en el año, si no me equivoco, en la convocatoria del 2017. Y bueno, pues el objetivo que teníamos era un poco pues concienciar sobre esta temática y hacer ver, bueno, teníamos como 4 objetivos. El primero era como determinar un poco la presencia de la muerte en el contexto curricular español, lo que os he comentado antes, y en el europeo, bueno, concluimos que no había nada. Luego que quisimos conocer las concepciones de las comunidades, de la comunidad educativa al respecto de la pedagogía de la muerte. Nos dijeron que sí que están, o sea, por lo general se está de acuerdo en su inclusión, pero no se tiene formación ni información al respecto. Y el tercero de los objetivos se centraba en conocer la transformación de centros que, bueno, pues que han incluido algún programa o algo sobre la pedagogía de la muerte. Ese fue el primer proyecto, que también os voy a pasar ahora el link por el chat para que, bueno, pues para que lo veáis. Y ahora, en septiembre, empezó el segundo proyecto, en el que Agustín y Pablo, bueno, del otro también, de este proyecto previo que os he comentado, también Agustín y Pablo han sido los IPs. Y este segundo proyecto que os digo que ha empezado en septiembre se llama Pedagogía de la Muerte, Pandemia y Mejora de la Educación. Viene desde el Ministerio de Ciencia e Innovación y, bueno, un poco los objetivos. Ya este proyecto parte desde la muerte, no hacia la muerte como el anterior, ¿vale? Entonces, los objetivos generales se centran, el primero de ellos más general, en conocer cómo comprenden los investigadores la educación los investigadores la educación para la muerte o la pedagogía para la muerte, una educación que incluya la muerte, y, bueno, pues sus posibles cambios pues para una mejora de la educación y de la formación a raíz de la pandemia, todo, es decir, cómo la muerte ha podido generar cambios o implicaciones, cómo la muerte no, cómo la pandemia ha podido incluir cambios o implicaciones no solo en los centros escolares, sino también, bueno, pues un poco en general.
El segundo de los objetivos se centra en conocer las implicaciones educativas de la pandemia y la incidencia de la muerte en alumnos y en docentes desde una perspectiva ya más desde los centros de la comunidad escolar. Es decir, el primero nos centramos en académicos, en expertos con un alto reconocimiento a nivel de publicaciones, etcétera. En este segundo ya vamos aterrizando en los centros escolares. El tercer objetivo se centra ya en conocer si ha habido algún cambio de actitud de la comunidad educativa hacia la educación previa y posterior a la pandemia y sobre también la incidencia de la muerte en los alumnos y en el centro escolar. Y el cuarto objetivo se centra ya en definir un plan de inclusión curricular y de formación de profesoras, no solo de profesoras, sino también de familias, de educación infantil, de educación primaria, secundaria, educación especial, que muchas veces se nos olvida, sobre pedagogía de la muerte. Entonces, ¿qué se hizo? O sea, ¿qué se hizo? Que se van a generar, os he dicho que hay cuatro objetivos, pues hay 4 estudios, ¿vale? El primero, como os he dicho, es una fase de investigación donde se elaborarán pues, contribuciones científicas de alto impacto, perdón, se elaborarán, no, se investigarán a estos autores que tienen contribuciones científicas de alto impacto para saber ellos, para saber su opinión al respecto, ya que son expertos. Luego vamos aterrizando, ya os he dicho, en la comunidad educativa. En este caso, en este segundo estudio, se hará a través de un enfoque mixto, cuantitativo y cualitativo. Luego se pasará, seguimos todavía en la comunidad educativa, pero ya lo vamos a hacer desde un diseño preexperimental, un pretest y un posttest, con colectivos como docentes, madres, padres o tutores legales o estudiantes de educación secundaria. Y luego ya el último, que es la generación de un libro blanco sobre pedagogía de la muerte, donde vamos a hacer un estudio documental de los currículos, de los planes de estudios y guías docentes también, de titulaciones como magisterio y de profesorado de secundaria, claro. Y bueno, en este último estudio, en esta última fase, pues se interpretarán todos los estudios, los previos estudios, el estudio 1, el 2 y el 3. Y así muy rápidamente, eso ha sido todo. Ahora os paso por el chat la página web del anterior proyecto, el banco de recursos. Hay una cosa, si os interesa, Agustín, Pablo y otras 2 compañeras nuestras que son Patricia González y Manuela Pedregal, hicieron una guía, una guía educativa y un plan lector sobre pedagogía de la muerte, que es brutal. Entonces, también os lo voy a pasar porque creo que son documentos de referencia ya no solo nacionales, sino también internacionales, ya que este equipo de investigación, Agustín y Pablo, son pioneros en todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicky. Muchas gracias por la capacidad de síntesis y también a Andrés, desde luego. Pablo, ¿querías completar algo, por favor? Hola. No, por favor. Un segundo. Bueno, que nada, me alegra estar aquí, me alegra ver a tanta gente, a estudiantes de máster, Carmen, de grado, a doctorandos, a colegas y bueno, yo no voy a hablar de ninguna línea en particular porque creo que la línea del I+D del equipo pues la ha definido muy bien Vicky. Entonces simplemente pues que animar a que estas líneas sirvan de estímulo quizá a que la gente que está aquí, la gente que estáis, pues podáis abrir nuevas líneas de investigación. Por ejemplo, cuando hablaba Vicky, pues yo reflexionaba sobre la relación de ese proyecto que trata sobre la conciencia de muerte, sobre la relevancia que tiene tomar conciencia de la vida, ¿no? Y eso está muy relacionado con este proyecto, pero está muy relacionado también, como luego se verá, con la pedagogía prenatal. O sea que
estas conexiones entre temas radicales o profundos de la educación, pues quizá nos den la oportunidad y os den la oportunidad a vosotros y a vosotras que estáis comenzando vuestras trayectorias investigadoras, pues de definir nuevos temas, porque aquí se habla de algunos, pero posiblemente el equipo desconozca otros ámbitos de la educación necesarios, profundos y radicales. Entonces, esa invitación a que lo que os contamos pues sirvan no solo, porque quizá puede estar eso también el hacer las tesis en estas líneas, sino también para entender un enfoque de profundidad de la educación que, bueno, pues que ayude a que entre todos pues avancemos en la ciencia y en propuestas de pedagogía, didáctica y educación pues más profundas para la educación del ser humano, ¿no? Simplemente comentar eso. Agustín, muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Qué bien. Una Sí, cosa, bueno, Agustín. sí. Perdona, No, no veo dónde está el chat para poder enviaros el link. Entonces, si no, si me mandas Agus los emails, lo envío por email ahora. No sé, Porque no yo veo dónde está el chat, me parece muy raro, pero yo... voy a decir hola y lo recibirás. Vale, gracias, Agus. ¿Me Pues habéis yo creo escuchado? que ¿Perdón? sí, perfecto. Ah, vale, vale. Muy bien. Perfecto. Pues como dice Pablo, a lo mejor el enfoque común, ordinario, también es el nuestro, porque el enfoque radical el nuestro también es también es ordinario, común, desde luego. Pues consiste en que las ramas del árbol de la educación se incrementen y y en poder recoger frutos, etcétera, etcétera. Se oye por ahí ruido raro. Pero también entendemos que... Pablo, ¿puedes apagar ahí, el micrófono? Creo que debe ser eso. Pero también una expresión de desarrollo puede ser el mayor enraizamiento de la educación. Entonces, esa también es nuestra línea. Nuestras líneas son todas. Con relación incluso al cuarto enfoque que ha dicho Vicky, que tiene que ver con la conciencia del no ser, el vacío, etcétera, eso entronca con las enseñanzas de maestros clásicos de China. Aquí hay personas de China, me parece, como Lao Tse, como Chuan-Tze, como Li Tse. Entonces, también esta línea de enseñanza de maestros orientales, el Buda, Confucio menos, eh, se incluyen en la línea de trabajo nuestra, porque también se nutre de todo eso. Ahora sale en enero en la revista de Educación un artículo que es primero en su género, no hay nada igual que este artículo, y tiene que ver con lo que las enseñanzas de los grandes maestros del Tao pueden aportar a la enseñanza del docente occidental. Es un artículo que firma como primera autora Su Rutian, que es una estudiante de China y que es maestra nuestra, porque nosotros nos nutrimos de grandes maestros y ella es maestra. Y bueno, pues ahí hay otra aportación interesante, más que interesante, útil, como diría el propio Lao Tse, ¿vale? Bueno, pues tenemos entonces un par de personas más que intervenir y a continuación un rápido coloquio. Si puede, si es tan amable, Diego Villamizar, por favor, si estás aquí. Claro que sí, maestro Agustín. Vale, maestro, pues adelante. Si puede ser en 10 minutos, mil gracias. Claro, sí, que es que me has tomado entrenando, pero es una sorpresota verlos acá. Darle las gracias a Agustín, por ahí veo a Andrés, veo a Victoria, veo a personas que por ahí nos hemos encontrado virtualmente. Bueno, me presento, muy buenos días aquí en Colombia, sé que por allá en Madrid ya es la tarde, aquí son las 10:40 de la mañana. Mi nombre es Diego Villamizar. Mi agradecimiento a Agustín porque yo
he recorrido este camino ya hace 5 años, conociendo el enfoque. También al profe Pablo, que está por ahí, que fue uno de los que me ayudó en una primera instancia a elaborar los instrumentos de mi investigación. Voy a empezar con la pregunta de la investigación, es ¿cómo se puede aplicar el enfoque radical inclusivo en la formación de los profesores universitarios? El contexto general de esta investigación se desarrolla en Bogotá, Colombia, en 3 universidades, 2 universidades de índole religioso y una universidad pública. Aquí en nuestro contexto colombiano, pues, redunda más un poco la educación privada que la pública, a comparación de lo que yo conozco en España. Se dieron 3 objetivos que se convirtieron en subestudios que se complementan. El primer objetivo fue detallar la formación didáctica y pedagógica de los profesores universitarios. Se realizó una investigación, acción con profesores de una de las universidades de índole de carácter religioso. Se examinó sobre las prácticas de enseñanza, el concepto de buena enseñanza y sobre lo que significa la formación en didáctica en el ámbito universitario. Ese primer subestudio pues dio como resultado un capítulo de investigación que se publicó en una universidad aquí en Bogotá y nos permitió establecer la carencia de formación pedagógica y, por supuesto, la carencia de formación en el ámbito radical e inclusivo, porque mi interés siempre fue la didáctica universitaria, pero cuando yo conocí a Agustín me dio a conocer el enfoque y realmente fue amor a primera vista, creo yo, porque yo estaba indagando antes por las competencias del profesor universitario. ¿Qué necesitamos saber para saber enseñar? Porque yo soy profe universitario aquí en Bogotá. Pero con este enfoque que ya la mayoría lo hemos leído, pues giró, yo creo que en 1000 grados el interés y se posicionó en el primer estudio. Luego hay un segundo subestudio, que es el segundo objetivo de la tesis. Se realizó mediante la revisión documental de más o menos, en primera instancia fueron como unos 320 artículos, pero luego se constriñeron a 68 artículos que hablaban sobre formación universitaria, didáctica universitaria y enfoques de formación docente. Entonces allí lo que hicimos con un estudio documental fue con una matriz establecer algunos autores que me hablaban de formación docente, de enfoques de formación docente, ¿sí? Scheiner, está Invernon, está Philippe Renaud, está Bayani Marcelo. Hay otros autores que cuando yo hice recorrido a nivel documental, lo que hice fue darme cuenta de ratificar la forma de formarnos en el enfoque radical inclusivo, porque todos estos enfoques son externos, alcanzan a llegar a la reflexión y quienes hemos leído el enfoque, pues sabemos que nuestro enfoque, si me permites así llamarlo, maestro Agustín, va mucho más allá de la reflexión, ¿sí? Busca otras cosas. Entonces, ese fue el segundo subestudio. De eso existió una ponencia en mis jornadas de doctorado cuando yo asistí en el 2019 con REDIPE, la Red Iberoamericana de Pedagogía. Yo participé con una ponencia pequeñita de ese primer acercamiento porque el estudio documental tuvo sus artículos hasta el 2022, ¿sí? Hasta el 2022. Y el tercer subestudio se basó en la aplicación del enfoque radical inclusivo en la formación, ¿sí? En el ámbito del docente universitario. Entonces yo tomé 5 constructos. Yo de ambicioso y de hacerlo un poco utópico, porque yo veo que, por ejemplo, Andrés tiene la humanidad, Víctor está hablando de la muerte, bueno, pero yo tomé 5 constructos, perdón. Tomé la conciencia, el egocentrismo, la madurez personal, el autoconocimiento y la educación para la universalidad. Yo tomé esos 5 constructos y con ayuda en primera instancia de Carlos Savi y del profe Pablo construimos unos instrumentos y luego los refinamos con Agustín en una matriz que tiene dimensiones y que tiene preguntas y pues en ese momento nos cogió la pandemia. Entonces esas entrevistas se realizaron vía virtual.
Fueron un total de 58 profesores de 3 universidades distintas, por voluntad propia, que conceptualizaron, que dieron su punto de vista de la relevancia y si creen que estos constructos son relevantes para la formación. Entonces, en eso se basó ese tercer subestudio. Yo les voy a compartir 2 conclusiones pequeñitas que hemos sacado porque digamos que yo tengo el compromiso de enviarle el próximo domingo la tesis completa a Agustín para que él me pueda leerla. Y es la primera, que puede parecer obvia, pero cuando estamos en la esencia, le damos más importancia. Y es que necesitamos aplicar el enfoque radical inclusivo, yo me atrevería a decir en su globalidad, en el ámbito universitario. No nos formamos en cuestiones, en el despertar, que es la conciencia, no nos formamos en el autoconocimiento, o sea, estamos nulos en esas dimensiones de estos constructos. Es la primera gran conclusión. Y la segunda, que necesariamente tendríamos que caracterizar también cuestiones como la mala práctica docente, ¿sí? O sea, ¿qué hay allí? Porque hay muchos estudios que hablan de la buena práctica, pero la mala práctica también hay que identificarla. Otro constructo que hay que trabajar es el amor en esta instancia de la enseñanza, ¿sí? Hasta allí vamos. Yo me imagino que si el universo lo permite, el próximo año estaré sustentando la tesis y pues desde ya los invito. Y básicamente yo les quiero regalar 2 frases que hemos construido o que Agustín me ha ayudado a construir y que él me ha regalado. Hay que vivir en lo existencial desde lo esencial. Yo no lo entendía muy bien. Hay que vivir en lo existencial desde lo esencial y me parece que es una característica fundamental de nuestro enfoque. Y la segunda, animarlos porque la tesis es el principio de un camino, no es el final, es el principio de un camino. Entonces, maestro, qué pena si me demoré, 8 minutos. Ahí estoy entrenando para la sustentación. Y ese era lo que quería compartirles. Gracias, maestro Agustín. Gracias a todos. Muchas gracias, maestro Diego. Pues fenomenal. Vamos completando y ajustándonos. A ver si podemos tener casi 3/4 de hora de diálogo, ¿vale? Eso sería lo ideal. Vamos a conseguirlo. Bianca, porfa, ¿estás por ahí? Sí. Bien, Hola, maestra, buenas venga. tardes. Pues nada, tus 10 minutos, mil gracias. Venga, voy a ser muy breve. Muchísimas gracias por acercaros, por asistir a este pequeño seminario, ¿no? A este pequeño encuentro en el que os contamos un poco acerca de las líneas de investigación que estamos realizando en el grupo, ¿verdad? Y bueno, pues ya Agustín os ha puesto en contexto, ¿no? Y os ha explicado acerca de este enfoque, ¿no? Que tiene el grupo de tratar temas no socialmente demandados, pero sí esenciales y muy importantes, ¿no? Para nuestro crecimiento, nuestra formación, que es el que os vengo a hablar acerca de la línea de investigación que llevamos en pedagogía prenatal y educación prenatal. Bueno, tenía un PowerPoint, pero igual no es necesario, ¿no? Y explico mejor así acerca de lo que estamos realizando. Bueno, pues del año 2015, principalmente el profe Agustín de la Herrán, también está colaborando bastante la Asociación Nacional e Internacional de Educación Prenatal. Bueno, pues comenzaron, ¿no? A preguntarse por qué la educación, por qué la pedagogía no estaba mirando esta etapa tan esencial en nuestra vida, ¿no? Como son los primeros años de vida, desde la concepción. Y bueno, pues desde aquel momento se empezaron a publicar algunos ensayos acerca de esta temática. La pedagogía prenatal y definiendo, ¿no? La pedagogía prenatal y la educación prenatal. Y estamos en este camino, en entender qué denominamos como pedagogía prenatal, como la disciplina que se encarga de estudiar la educación prenatal y la educación prenatal, ¿no? Como todo este campo de acción que mira principalmente a esta etapa, a la etapa prenatal.
La etapa prenatal la entendemos, como os decía, desde la concepción, la gestación, los 9 meses, ¿verdad?, de embarazo y bueno, y luego el nacimiento. ¿Y qué llevan diciendo como la neurociencia, concebidos y qué sucede durante esos 9 meses que estamos en el útero materno, tiene un impacto muy importante en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo, en nuestra formación. No son 9 meses silenciosos donde nuestra existencia no se hace ya presente, ¿no? Sino que son 9 meses con un impacto muy importante. Y la pedagogía prenatal y la educación prenatal, por tanto, en primer lugar, tiene ese propósito, ¿no?, de visibilizar esta etapa de la vida como una etapa educativa, como la primera etapa educativa, donde tenemos un educando, que es el ser intrauterino, que entra a formar parte de un contexto social, de un contexto educativo y donde tenemos formadores, ¿no? Una comunicación que se da con la mamá, que se da con el papá, que se da con el contexto próximo. Así que, bueno, pues esta ha sido la primera intención, ¿no? Concienciar, llevar la mirada a esta etapa, hablando de como dice Tomás Berni, ¿no?, que el útero materno es la primera escuela prácticamente a la que asistimos. Y desde ahí, entonces, estamos desarrollando diferentes investigaciones, ¿no? Y ahora os cuento un poquito qué estamos abriendo desde esta pequeña introducción que os realizo, ¿no? Que es tomar lo que otras disciplinas, lo que otras ciencias ya vienen evidenciando, pero llevarlas al ámbito de la pedagogía y la educación. Y bueno, pues algunas de las cosas que ya hemos hecho, que se han ido haciendo y a las que tenéis acceso, os dejaré también por el chat, ahora pegaré los links, son diferentes, ¿no? Una es una publicación, un libro con REDIPE, con la Red Iberoamericana de Pedagogía, disculpad, donde, bueno, pues ahí se sientan ciertas bases, ¿no?, acerca de la pedagogía y la educación prenatal, podéis acceder a ello. Por otro lado, hemos celebrado las primeras jornadas en pedagogía y en educación prenatal y un congreso que también está publicado, está abierto y a quien nos interese esta temática, ahí vais a poder encontrar mucha más información, desde ponencias por diferentes autores, diferentes profesionales nacionales e internacionales y también talleres. ¿Sí? Talleres de canto prenatal, yoga prenatal, diferentes herramientas y recursos que entendemos que también apoyan en esta etapa. Y por otro lado, hemos diseñado un MOOC, ¿sí? Un curso al que tenéis acceso, que es gratuito, ahora os dejaré también el link. Y bueno, pues este curso, ¿qué pretende? Pues pretende esta introducción, ¿no? Sentar las bases, el que las personas, ¿no?, el divulgar qué es por qué la etapa prenatal es tan importante, por qué entendemos que nuestra formación como seres humanos empieza en esta etapa de la vida y luego cómo la pedagogía y desde la pedagogía y la educación, cómo podemos contribuir. Y bueno, pues ya ha habido algunas personas que han realizado su tesis doctoral sobre esta temática. Yo he podido codirigir una de estas tesis donde se ha diseñado un programa formativo para una universidad ecuatoriana, ¿sí?, en educación prenatal. Y bueno, pues nos parece que es un campo incipiente que yo creo que a todos nos puede llamar la atención, ¿no?, porque a todos nos convoca a algo importante de nosotros mismos, ¿no?, y es que es a nuestra propia formación, cómo fue nuestra etapa prenatal, ¿no? Y bueno, pues que desde aquí hay mucha apertura para investigar y que, bueno, pues estaremos encantados de si os animáis a poder colaborar, ya que vayamos caminando en que la pedagogía prenatal y la educación prenatal ocupen su lugar. Creemos que puede ser una contribución social y educativa muy importante. Y bueno, pues esto es un poquito lo que os quería contar. Agustín, os cedo la palabra. Gracias.
Pues muchas gracias, Bianca, y muchas gracias a todos por ser tan breves y yo creo que tan concisos. Bueno, pues en síntesis, los que hemos intervenido y muchas más personas, porque en el grupo somos como unos 30 o por ahí, ¿no? Pues hemos aceptado el reto de Kant y antes de Horacio de atrévete a saber o a generar conocimiento, pero un conocimiento no solamente demandado, sino incluso no demandado, pero fundamental. Y a partir de aquí, pues esto es lo que intentamos hacer. Nos gustaría muchísimo que dialogáramos naturalmente, espontáneamente, y yo me callo ya. Y quien quiera, pues puede expresarse y dirigir su comentario, su observación, su pregunta o su duda a quien quiera de los que hemos hablado. Muchísimas gracias. Y yo me callo ya. Raquel, tú querías preguntar algo, venga. A ver, hola. Hola a todos. Muchísimas gracias por ofrecernos esto. Qué maravilla. Em, nada, es que no sé muy bien qué decir. Me ha encantado, me gusta muchísimo el tema de la universalidad. Lo que más me despista, si soy sincera totalmente, es lo de la pedagogía prenatal, porque creo que no acabo de entenderlo del todo, en el sentido de que, como decíais, ¿no? Que en otros terrenos, ¿no? En el terreno de, bueno, de la medicina y de a lo mejor psicología cognitiva y de todo, se sabe que efectivamente es una etapa que ya puede afectarnos, ¿no? En muchos sentidos. Sabemos que cómo te alimentes en la etapa del embarazo es importante. Entonces, no acabo de entender cuál es el papel de la pedagogía concretamente en esto. Perdón por entenderlo. Bueno, pues voy a contestarte un poquito, ¿no? Claro, efectivamente lo que entendemos es que es un periodo educativo, es que es como un cambio de mirada, ¿no? Entendemos que desde incluso antes, ¿no? Antes de la propia concepción ya estamos empezando como a abrir el campo de poder educar a las personas, ¿no? En la importancia que tiene traer un ser al mundo, ¿no? Cómo generar las buenas condiciones, que es algo que también mira mucho la educación, ¿no? Cómo generar las buenas condiciones para que esto se dé y luego cómo acompañar a una mamá, por ejemplo, durante los 9 meses del embarazo. De forma educativa, ¿no? Sabiendo que lo que ella transmite a su bebé ya le está formando de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, la psicología ha mirado esto, pero no se centra en cómo generar esas condiciones, en cómo acompañar, y en esto creemos que la educación tiene mucho que decir. Entonces, bueno, como os decía, ¿no? En el Congreso vais a poder ver herramientas que nos parecen interesantes desde el ámbito educativo, ¿no? Como por ejemplo el canto prenatal, que puede ser una forma de acompañar, de que la mamá acompañe al bebé durante los 9 meses de embarazo y que le está transmitiendo una forma de una información, ¿no? Que de algún modo va a ir educando a su hijo. La educación empieza en realidad en el útero materno. Así que, bueno, es ir nombrando, estamos como empezando a nombrar esto, porque desde el ámbito educativo hasta ahora no ha sido nombrado, y ir viendo cómo generar esas condiciones desde la educación. No sé si respondo un poquito, Raquel, a tu pregunta. Sí, creo que, creo que sí. A mí, no sé, ¿no? Yo tengo 2 hijos. Em, y en el embarazo de ambos, cantarles era una cosa muy natural para mí, no sé. Entonces me parece como que es evidente que hablarles y que cantarles les hace bien, no sé. También como habéis mencionado el yoga prenatal, ¿no? Que también creo que es una cosa como que se entiende. Pero claro,
a lo mejor se centra como que en el bienestar de la madre, la actitud tranquila o de la paz que puedas transmitir a ese ser, se refleja de alguna manera, pero que no sé si van por ahí los tiros. O sea, que quiero decir que me parece que a nivel a lo mejor de, bueno, de seres sintientes que son padres y madres, se entienden estos conceptos muy bien. O sea, creo que pueden tener muy buena acogida. O sea, lo que creo que sí te entiendo. O sea, me parece que estaba a lo mejor pensando que era algo muy distinto a lo que yo me imaginaba, ¿sabes? Pero vale, me encanta, me gusta un montón. Me parece Hay muy constructos importante. complementariamente a lo que ha dicho Bianca, que son pedagógicos 100%. Por ejemplo, todo lo que es formación, Ujú. formación de educadores, formación de papás y de mamás, o de futuros papás o de futuras mamás. Entonces nos situamos, fíjate, en la universidad y en secundaria y bachillerato. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no se va a conocer ahí también? Claro. Y pueden iniciarse la formación de personas que van a ser, pues, algunos, ¿no? Van a ser futuros papás y futuras mamás. Entonces, ¿por qué no cuidamos la sociedad desde el origen, desde la causa, desde la raíz de las cosas o desde la semilla, ¿no? Que es la formación. Porque el centro de todo lo que hacemos es nuestra formación. Ujú. Luego tenemos, por ejemplo, posibilidades de programas. Hemos mencionado metodologías. Habría que evaluación. Todos esos son constructos pedagógicos, no son constructos de otros ámbitos. La historia de la educación, vamos a explorar cuándo aparece, qué se dice, o si no, de lo prenatal, de la educación prenatal. Y apenas hay rastro. O sea, en el siglo XVII, convenio dice, se puede educar al niño menos de 6 años. Pero ¿qué Mm. pedagogo dice se puede educar al niño antes de la concepción? Desde la pedagogía. Luego tenemos el campo de las políticas de la educación comparada. O sea, es que esto hay que llevarlo al sistema educativo, esto hay que llevarlo a ley educativa, esto habría que llevarlo a pacto de Estado. Bueno, y ponernos de acuerdo en que si queremos, insisto, lo mejor para una sociedad, pues eduquémosla desde el principio. ¿Cuál es el principio? Decía Marta Mata, los primeros 2 años y la vida entera. Presidente del Consejo General del Estado. No, no, no. Los 2 primeros años no, antes. Ujú. Y esa ampliación de mirada, que ahora mismo no está en casi nadie de educación infantil, ni de primaria, ni de secundaria, ni de la universidad, que es la institución de la ignorancia pedagógica, pues todo eso es trabajo por hacer. Y no hablemos de medios de comunicación, Ujú. que nos pueden ayudar a educar o que nos pueden lastrar la educación de la sociedad. Esa es la gran diferencia entre, por ejemplo, Finlandia y España. Finlandia es lo que es por su sociedad, no tanto por el sistema educativo. Y así todo. Entonces, es inabarcable. Es inabarcable, pero el campo de la pedagogía es enorme. Sin embargo, en los manuales de pedagogía esto no te lo encuentras, no te lo encuentras. ¿Y cómo es posible? Pues porque se trata de dar un pasito más en conciencia, de dar un pasito más en visión. Fíjate, la teoría significa visión, teorein, ver. Entonces, el avance en teoría, que es otro ámbito de la pedagogía, es avance en práctica, pero más lúcida, ¿no? Entonces, se trata de avanzar. O sea, lo que a nosotros nos resultó raro, tiene que ser la cosa más normal del mundo. Y hasta eso. ¿Y qué es lo que media entre la ignorancia y la conciencia de normalidad de la educación? Entonces, el día en que este país se dé cuenta del potencial de la pedagogía, de la didáctica, de la educación, va a cambiar. Y mientras que no se dé cuenta, seremos un país paleto, que es lo que somos, un país esencialmente paleto. Pues puedo Claro. hablar. Bueno, muchas gracias, Raquel. A mí me ha parecido muy interesante tu pregunta y la entiendo muy bien. Vamos, comprendo tu pregunta.
Y yo creo que la base de esa pregunta está en que venimos de una, bueno, de un conocimiento aplicado o desarrollado en la didáctica que se ha cuestionado fundamentalmente cómo enseñar al niño, ¿no? Entonces, claro, si directamente no podemos enseñar al niño, porque no ha nacido todavía, pues uno se cuestiona cómo puede existir una pedagogía y una educación prenatal. Pero yo creo que el hecho de que esta disciplina emerja, pues puede hacernos cambiar y transformar nuestra visión de la educación cuando ese niño, esa niña nace y a lo largo de su infancia y de su adolescencia. Porque la educación prenatal se basa, y Bianca lo explicó, en la educación y el acompañamiento educativo a los padres, a la madre fundamentalmente y al padre si está como parte fundamental, ¿no? Pero es que quizá en la niñez y en la adolescencia pues no es tan diferente, o no debiera ser tan diferente, porque de unos padres que se cuestionan cosas, de unos padres con inquietud, de unos padres vivos, podríamos decir, pues nace una mayor inquietud por el conocimiento en esos niños y en esos adolescentes. O sea que a lo mejor desde la pedagogía y la educación prenatal, pues podríamos aprender por este desarrollo epistemológico pues diferencial, pero podríamos aprender mucho, no solo para esa etapa, sino para etapas posteriores, con respecto a no centrarnos, desde luego, solo en la educación del niño, sino en la nuestra propia como profes, como maestros o como padres. Así que gracias por tu pregunta, porque a mí me hizo generar esa reflexión. Muchas gracias, Raquel. A vosotros. Es que cuando lo entiendo así como la necesidad de la escuela de padres, sí, o sea, eso lo entiendo totalmente, muy fácilmente. Y además lo que dice Agustín, que no está nada presente, ¿no? Ahora mismo tenemos la preparación al parto, que ni siquiera te enseñan nada de nada, ¿no? Y eso es todo. Y además ya estás embarazada cuando pasa eso, ¿no? Efectivamente, como algo más fundamental durante la adolescencia vendría fenomenal. Yo siempre me he preguntado por qué les preguntamos a los chavales como básicamente qué queréis hacer de mayores y se interpreta siempre académicamente hablando, en qué queréis trabajar. No preguntamos ¿y qué plan de vida manejáis? O sea, ¿vais a querer tener hijos? ¿No vais a querer tener hijos? ¿Vais a querer tener una pareja o vivir en tribu? ¿O qué proyecto vital pensáis ahora mismo que sería adecuado para vosotros? Y entonces, entendiendo que los tiros van un poco por ahí, bueno, brutal, me parece brutal, pues junto con lo demás, de verdad, o sea, lo de la universalidad me encanta, lo de la muerte me encanta, me parecen temas muy, muy, muy fundamentales. Lo que pasa es que efectivamente, os quería preguntar porque no sabía si estaba entendiendo bien el asunto, pero creo que sí, me encanta. Gracias por hacerlo. Gracias. Gracias, Raquel, muy amable. Bueno, muy bien. Más preguntas, por favor. Muchísimas gracias. Yo apago el micrófono. Hola, buenas. No sé si se me oye. Hola, y es que había levantado la mano, no sé si se ve. Raquel, ¿qué tal? Elena, buenas, Agustín. Y bueno, a los colegas ponentes. Yo quería continuar con Bianca porque escuchando su intervención de la educación prenatal, me venía un ejemplo a la cabeza. Yo soy de la enseñanza de música, yo me estoy preparando para enseñar música y escuchándote, Bianca, me venía el caso, el ejemplo de un famoso divulgador musical norteamericano, Rick Beato. Este señor tiene un hijo, vamos, la última vez que hizo un vídeo fue hace varios años,
que era un chavalín, me imagino que ya estará grandecito. Bueno, la cuestión es que este chico tiene una cualidad musical muy peculiar y muy singular, que es lo que denominamos oído absoluto. Es decir, que el chaval escucha una nota y te dice rápidamente qué nota es, escucha un montón de notas a la vez y te dice todas, cada una por una. Y la cosa es que este señor subió un vídeo independiente explicando que cuando la madre estaba embarazada de este chico, hicieron un sistema un poco de impulsarle a la concepción musical a través de distintos sistemas, pues como por ejemplo ponerle auriculares en el vientre y hacerle escuchar, o bueno, sí, hacerle resonar música clásica, pero del tipo de sinfonías, músicas así muy, dicen en el vídeo, de alta densidad de información, es decir, no canciones sencillas o pegadizas, sino unas músicas más complejas. Esto durante el proceso durante el desarrollo del embarazo. Y de repente, bueno, no sé cómo fue desarrollándose, que resulta que tienes un chaval con una habilidad muy singular, que lo tienen personas muy contadas. Entonces, no sé si desde la perspectiva de la educación prenatal, ¿cómo se podía considerar esto? ¿Qué sensación te da este caso que te estoy comentando? No sé si... Vale, muchas gracias. Eres Guillermo, ¿no? Sí, eso es. Bueno, pues muchísimas gracias por presentarnos este caso. Yo la verdad que no lo conocía, pero, o sea, creo que lo que nos estás, por un lado, ¿no? Lo que nos viene a evidenciar es el impacto tan grande que tiene el contexto ambiental durante esos 9 meses, ¿no? Y tradicionalmente, y actualmente, como sociedad no le damos esa importancia, ¿no? Si le diéramos esa importancia, quizá durante esos 9 meses se pondrían otras condiciones para las madres, otras condiciones laborales, porque ahí ya estamos, ¿no? Como os decía, ¿no? Aquí ya empieza un primer espacio formativo y entendérmelo de formativo como que empieza la formación de la persona. Este caso, ¿no? Es un caso en el que se condiciona, ¿no? Se lleva, ¿no, Guillermo? Si te he entendido bien, es como que se le lleva a este bebé, ¿no? A que desarrolle unas capacidades en una línea, ¿no? En esta línea de las capacidades musicales. Bueno, no sé cómo lo podría catalogar, pero yo con lo que me quedo de lo que has contado, investigaré un poco más acerca de este caso, pero con lo que me quedo es con que la educación sí se encarga en diseñar esas condiciones y ese espacio que posibilita la formación del ser, ¿no? Y aquí lo que estamos hablando es eso, ¿no? En qué condiciones los adultos vamos a crear para el desarrollo de este ser, ¿no? Del ser intrauterino. Así que bueno, Guillermo, ahí hay una línea de la que seguir tirando. Sí, no, desde luego, porque además es que estoy intentando recordar y creo que sí que este señor impulsó, independientemente ya de su actividad como divulgador online, esta línea parental en el que, bueno, probaron con su hijo, o sea, a través de este sistema de inculcar la música desde su concepción. Y bueno, es que el chaval tiene, ya digo, una habilidad. Rick Beato, perfect pitch. Y veis al crío y dices, Dios mío, ¿cómo puede? Es una cosa apabullante. Sí. De todas maneras, sí. Lo que pasa es que sería interesante también cambiar otros temas, no solamente lo prenatal, digo por si alguien quiere hablar de otras cosas, pero creo que habría que diferenciar apoyándonos en otro constructo también más o menos profundo, con mucha repercusión externa, del que tampoco se habla casi nada, que provendría del primer Buda, que es el egocentrismo, el ego, que hay intervenciones, entre comillas, educativas, condicionadas por el ego,
como por ejemplo puede ser esta, podría ser, digo, no que se lo sea, sino que podría ser. Entonces, claro, si yo quiero que mi hijo sea tal, pues entonces le voy a... Bueno, es que lo que se hace es lo contrario de lo que proponía Rousseau, que había que hacer con la educación, ¿no? O sea, si yo deseo, o sea, la educación no hará del niño, dice Rousseau, ni un magistrado, ni un político, ni un tal, ni un médico a imagen y semejanza de los padres, porque cada ser será libre de ser lo que quiera llegar a ser. Entonces, se corre el riesgo de, entre comillas, de violencia vía condicionamiento por esta vía. Y por eso la pedagogía prenatal es tan importante, porque desde la pedagogía prenatal se discrimina entre adoctrinamiento prenatal, estimulación prenatal, aprendizaje prenatal y desde luego educación prenatal. Educación no necesariamente es equivalente a estimulación. Y estas son cuestiones que pueden permitir, por ejemplo, a Rick Beato considerar lo que está haciendo con una conciencia un poquito más amplia. Y luego pues será dueño de decidir lo que quiera, pero que tenga más elementos de juicio, porque el ego puede disfrazarse de conciencia y generar productos que luego nos parecen muy bien y tal, pero en el fondo no están aportando apertura al educando, sino que le están cerrando. Y todo lo que cierra es adoctrinamiento y todo lo que abre es educación. Entonces eso es una cuestión muy bonita, muy interesante y no tan clara por estas razones, ¿vale? Y otras razones. Bueno, mil gracias, ¿eh? Más preguntas, si os parece bien. Si son de prenatal, bien. Y si no, de otras cosas también. Muchísimas gracias. Maestro Agustín, perdón, yo sigo con la pedagogía prenatal. Quiero hacerle como una invitación a Bianca. Bueno, digamos que mi interés por la educación ha sido desde siempre, pero mi formación de grado es educación física. Yo no sé, Bianca, si habría la posibilidad, y lo podríamos hablar para el próximo año. Yo dirijo una asignatura que se llama Desarrollo y Aprendizaje Motor. Y allí justamente vemos desde la fecundación, por así decirlo, hasta los 2 años más o menos, muchas cuestiones que uno debe trabajar a nivel motriz. Cabría la posibilidad de que podamos hablar y podamos intercambiar alguna conferencia tuya para mis estudiantes, y esto también, digo yo, serviría para difundir el enfoque y para hablar de otras cosas, ya como para la divulgación del enfoque. Maestro Agustín, no sé qué piensa, sino por supuesto no sé qué piensa Bianca. Bueno, Diego, agradecerte sobre todo y porque además entendemos una cosa que te estás trayendo, ¿no? Y que lo ha dicho también Agustín, y es que la pedagogía prenatal y la educación prenatal es muy necesaria en la formación del profesorado y de los docentes y de los que van a acompañar luego a niños y a niñas, porque, bueno, muchas de las cosas o de los aspectos o de las características que nos vamos a encontrar luego en el aula tienen que ver con estos momentos de vida, con este momento tan invisibilizado. Entonces, muchos aspectos del desarrollo motor y de otros podemos entenderlos entendiendo también cómo fueron, desde dónde ha sido concebido este niño, esta niña y cómo fue su gestación y embarazo, ¿no? Así que otro es que la pedagogía prenatal se abre por muchos caminos, ¿sí? Raquel hablaba de adolescencia, Agustín hablaba de diferenciar entre estimulación, adoctrinamiento y educación. Y otro es ¿no? Esta línea de pedagogía prenatal y educación en la formación del profesorado, que luego va a estar con niños de infantil y primaria. Necesitamos incorporar esta mirada. Así que, Diego, hablamos cuando quieras. Muchas gracias por la sensibilidad y por verlo también, por supuesto. Un comentario, porque a mí me está chirriando una cosa desde hace ya rato, y es que estamos identificando el grupo con el enfoque radical inclusivo y no.
si el grupo no puede constreñir, el enfoque no puede constreñir, ¿vale? El enfoque es un enfoque, se puede seguir o no, pero se puede estar en este grupo e investigar desde otros enfoques. Lo que pasa que es que intentamos observar cuestiones, eso, no tan evidentes, esenciales y tal. Pero vamos, pero que si el enfoque constriñe, lo que hay que hacer es destruirlo, ¿eh? Y ya está. Mil gracias. Más palabras. Muchísimas gracias. Me gustaría preguntarle a Andrés, si no os importa, ¿nos puedes contar un poco en qué líneas se trabajaría para la educación para la universalidad? Hola, no sé si os comento, Sí. es que se me acordó dentro. Vale, ¿me podrías repetir la pregunta, por favor? Que es que Sí, justo se me perdona. acordó. Sí. Que en qué líneas se trabajaría para la educación para la universalidad, cómo se aplicaría, digamos, qué tenéis pensado. Sí, uno de los, porque la tesis en la que estoy trabajando, por ejemplo, ahora, porque la línea de universalidad y de la unidad para la unidad, o sea, el enfoque de una educación para la unidad humana se lleva trabajando desde hace, o sea, desde el enfoque radical inclusivo, pues más o menos desde hace 20 años aproximadamente, ¿vale? ¿Qué pasa? Que realmente, como no es lo que comentábamos, ¿no? No está como tal pues demandado, pero curiosamente es necesaria, ¿no? Entonces, ¿qué líneas o qué perspectivas tiene la universidad? Pues desde luego, a día de hoy estoy investigando sobre todo el tema de cómo en los organismos internacionales, por ejemplo, se pretende intentar alcanzar un entendimiento más común, ¿no? Lo que he entendido, mal entendido como una globalización, pero la globalización realmente no es una universalización, porque si partimos de la idea de que tenemos, pues, por ejemplo, hay diversas, por ejemplo, hay diversas iniciativas que están en... Pero esto realmente no llegan a ser como tal un enfoque que dé paso a una educación quizá más plena, ¿no? A una educación que vaya mucho más allá de lo que se entiende como esta es mi parcialidad, esta es mi supranacionalidad. Esto pasa mucho en Europa. La Unión Europea, al hablar quizá de una ampliación pues, en conocimiento, ¿no? Porque a día de hoy pues la Unión Europea parece como que tiene una perspectiva quizá mucho más amplia en este sentido, ¿no? Con diversos estudios y la propia comunicación intracomunitaria que tiene, ¿no? ¿Qué pasa? Que la perspectiva sigue siendo desde y para. Entonces, quizá es uno de los problemas. Otro de las iniciativas, y es que, por ejemplo, ahora también estamos trabajando en la posibilidad de sacar también un MOOC, una formación quizá introductoria, un acercamiento hacia lo que se entiende como unidad humana, ¿no? Porque realmente la palabra universalidad se suele malinterpretar como llevar el todo a todos. Pero curiosamente no va por ahí, sino que es entender que somos parte de una unidad única, o sea, de una unidad humana, que todos formamos parte de, pues, en cierta medida, de esta humanidad, ¿no? Entonces va un poco también por esa línea. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, gracias. ¿Qué propondrías hacer como desde uno, como docente de secundaria? Ya, ¿qué podemos hacer para ayudar a esta educación hacia la unidad humana? Muy buena pregunta, muchas gracias. Pues fíjate, la iniciativa, o sea, realmente no es como tal qué es lo que se plantea, ¿no? Es decir, porque muchas veces tenemos lo que está en el currículum, esto es lo que nos tienen que decir, esto es lo que hay que hacer y esto se implementa, ¿no? ¿Qué pasa? La mejor formación y la mejor educación en ese sentido es la que como individuo, o sea, tú como maestro, que es lo que hablaba también un poco con Miña, ¿no? Es decir, desde tu perspectiva, desde tu totalidad, no es que pretendes tú enseñar algo, sino que a través de tu forma de ser, a través de tu forma de percibir las cosas, atraes esa motivación, ¿no? Entonces, la mejor manera, quizá, desde mi punto de vista y también de lo que he investigado, pues quizá podría ser esa, ¿no? Es decir, desde tu propia perspectiva, obviamente también leí hace muy poquito que es necesaria, o sea, la pedagogía a día de hoy está como muy desaparecida, ¿no? Es decir,
Fíjate la importancia que es lo de la pedagogía, porque sin la pedagogía no habría otras ramas en este sentido. La transmisión de conocimiento se queda como muy estancada, ¿no? Entonces, curiosamente, la pedagogía, las ciencias de la educación, son las que se encargan quizá de acercar todos estos conocimientos, tanto en biología como en física, la más necesaria. Entonces, desde mi perspectiva quizá también, y bueno, esto ya digo que si necesitan más información, lo que sea, se puede facilitar también artículos que se llevan trabajando también. Agustín lleva desde hace varios años y esta perspectiva, desde luego, es muy llamativa porque, por ejemplo, también se conecta, escuchando hace muy poquito también con las preguntas que se planteaban con la pedagogía prenatal, ¿no? Que la educación previa también es necesaria una educación para la humanidad. Por si plantamos una educación pues para mí mismo, para mi nacionalidad, para mi tal, para mi parcela, que esto es lo que siempre a día de hoy pues, se plantea, pues realmente podemos seguir así todo el mundo, ¿no? Vamos a seguir un poco más, no vamos a evolucionar. O sea, no nos convergimos. Decía Teilhard de Chardin que lo que no, o sea, que no, lo que no se eleva, o sea, lo que se eleva converge. Y si no ha convergido, pues que quizá todavía no se ha elevado, ¿no? Entonces, ese elevamiento es quizá la perspectiva que tenemos como humanidad, que todavía falta ese empujoncito, ¿no? Muchas gracias. Nada. Muchas gracias, Guadalupe. Sí, buenos días. Hola, Guadalupe. Mi nombre es Guadalupe. Hola, quiero agradecer la invitación a esta actividad tan... primero decir que yo estoy estudiando pues el tema de la formación docente y la educación para la conciencia. Y bueno, pero en relación a los temas que se han estado abordando en esta sesión, pues me gustaría comentar que el ego, por decirlo, como evidencian algunos estudios, artículos científicos, por supuesto, el ego pues no está solo en la sociedad occidental, sino que el ego está a nivel mundial en todas las sociedades. El ego humano siempre está presente en diferentes niveles. Eso comentarlo por un lado. Y por otro, sí que me gustaría conocer de la educación prenatal, por ejemplo, al menos no había escuchado ese tema hasta que empecé el estudio de doctorado. Sobre la educación prenatal, me gustaría conocer qué instrumentos son los que permiten como evidenciar o dar evidencia científica de digamos, o sea, cómo se realizan estos estudios de la educación prenatal, en el entendido, por ejemplo, que pueden haber otras ciencias también, y solo para hacer como referencia, desde la neurociencia, esta ciencia habla, por ejemplo, de estudios del cerebro. Entonces, y bueno, tienen sus instrumentos y tal, pero en el caso de la educación prenatal, yo me pregunto a partir de qué elementos o qué instrumentos son los que se toman en cuenta para poder recoger evidencias científicas. No sé, es una de mis preguntas, porque es un tema bastante interesante y a mi parecer novedoso y muy importante para la educación, pero sí que me gustaría conocer como la parte de la evidencia científica. Y bueno, con la educación para la universalidad, me gustaría tener como la apreciación de Juan Andrés cuando él se refiere a la imparcialidad, desde qué punto o cómo podemos comprenderlo, teniendo como referencia de la pedagogía. Esas serían como mis preguntas. Muchas gracias. Bueno, pues Guadalupe, ahora no te veo, pero bueno, muchísimas gracias por tu interés, por tu pregunta. Pues verás, mira, un primer acercamiento, ¿no?, que se está realizando
para aplicar, ¿no? Para empezar a realizar investigación, que es una muy buena pregunta, ¿no? ¿Qué instrumentos o qué técnicas vamos a utilizar para empezar a trabajar en el campo de la educación prenatal en investigación? Bueno, pues recientemente, yo creo que igual ya está publicada, hay una tesis doctoral de una colega ecuatoriana que ha realizado su investigación en educación prenatal, ¿no? ¿Y qué ha hecho ella? Bueno, ella lo que ha diseñado es un estudio cualitativo, una investigación cualitativa en el que trabajó con mujeres, con estudiantes de una universidad que acababan de ser mamás y a través de grupos focales, a través de entrevistas en profundidad, a través de historias de vida, a través de todas las técnicas de las que disponemos dentro de una investigación cualitativa, recogió información, la analizó, la trianguló y desde ahí ha diseñado un programa. Fíjate que este programa ya está entonces, o sea, ha sido diseñado y ha sido validado además por expertos, un programa en educación prenatal para esa universidad, pero aplicando técnicas de investigación, ¿no? Que nos dan, con la que nos hemos aproximado al conocimiento científico. Entonces, puede haber diferentes técnicas. Claro que a futuro se podrán diseñar cuestionarios y validarlos, ¿no? Para saber, dependiendo de lo que queramos mirar. En este caso, lo que se quería mirar era cómo las mamás, a experiencia de esos 9 meses de embarazo, qué había supuesto para ellas como estudiantes, además de universidad, qué apoyos habían recibido y bueno, pues obviamente si luego queremos ver también cómo afecta esto o cómo influye en el desarrollo del bebé, aquí estaremos hablando de estudios interdisciplinares. La pedagogía no va a llegar solo, hablaremos de... Y esto es lo interesante también, ¿no? Pedagogía y, ¿por qué no, neurociencia? Y, ¿por qué no, psicobiología? Estudios interdisciplinares. Y esa es un poquito la respuesta, Guadalupe. Gracias. Carmen, adelante, cuando quieras. No sé si se me escucha bien. Vale. Primero, daros a todas las gracias, la verdad que es muy interesante. Yo tengo una pregunta un poco a nivel general en torno al enfoque del grupo y a lo mejor estaría más orientada la pregunta hacia la línea de Victoria y de Andrés. Mi pregunta es, al final vivimos en una sociedad egohistórica. Somos personas que viven dentro de una cultura, dentro de un colectivo y dentro de una sociedad. Al final, en este sentido, pues estamos condicionados tanto a nivel político como cultural. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Estáis hablando de universalidad y también de trabajar, ¿no? Me ha parecido muy interesante, Victoria, la parte de cómo nos ha afectado la pandemia, cómo nos ha afectado esa parte de aislamiento social y alejarnos, ¿no? De a lo mejor una realidad que nos condiciona. Entonces, a mí me gustaría saber, porque creo que al final como docentes, aunque educamos, primero tenemos que educarnos. Entonces, me gustaría saber cómo podemos trabajar primero nosotros mismos para trabajar esa universalidad o ese enfoque para evitar posteriores luego disrupciones que se aleja de lo que es el enfoque que creo que es del grupo y del trabajo, que me parece muy interesante. No sé si empiezas tú, Vicky, o... Empieza tú, Andrés, si quieres. Empieza, dale. ¿Sí? Vale. Bueno, muchas gracias, Carmen, por tu pregunta. La verdad es que es muy, muy necesaria. Y yo, desde luego, sí que es verdad que el tema de la universalidad, claro, como todos los enfoques y como todas las iniciativas de pues que surgen, no solo a nivel de este grupo de investigación, sino a nivel general, ¿no? ¿Cómo se podría plantear el llevarlo a cabo, el llevarlo a la práctica? Quizá en el campo de la universidad, o sea, en el estudio, por ejemplo, de educación para la universalidad, es lo que comentaba anteriormente, ¿no? O sea, realmente la autoformación, porque muchas veces al hablar de educación, pues al final nos perdemos. Incluso se habla, pues, cuando hablamos de educación inclusiva, pues fíjate que las redundancias que pasan, ¿no? O sea, desde cuando la educación inclusiva, pues se tiene que poner el apellido inclusivo para que sea inclusiva, ¿no? Entonces, a día de hoy quizá habría que, o sea, la perspectiva que entiendo que se podría trabajar desde la universalidad es desde
pues de cara, por ejemplo, a los educandos, pues transmitirle la máxima y la plena educación que implica este enfoque, ¿no? Desde luego, intentar enseñar, o que más que intentar enseñar se llamaría adoctrinar a personas que piensen igual que tú, es un problema, ¿no? Entonces, desde la universidad, o sea, se pretende paliar este tipo de situaciones, este tipo de perspectivas, ¿no? Que al final también, al haber normalizado este tipo de situaciones en los sistemas educativos en los que vivimos y convivimos a día de hoy, pues se ha normalizado, ¿no? Que hay que trabajar, pues, a través de estas competencias, hay que trabajar como sociedad para tener un futuro y tal. Pero realmente esa perspectiva en educación pienso que se está perdiendo, o que está un poco descolocada, como que no tiene un rumbo fijo, ¿no? Porque esto se ve claramente cuando se habla, por ejemplo, de lo que comenté anteriormente, ¿no? De la perspectiva hacia la globalización, hacia estudios de educación para ciudadanías mundiales. Es que es una locura. Entonces, desde esa perspectiva, quizá, pues una sería obviamente la autoformación. Yo pienso que es importante. Sí, Muchas gracias. Totalmente de acuerdo con Andrés. Y además, al hilo de lo que estáis hablando, me gustaría ejemplificarlo con Agustín, de las primeras veces que le conocí, en lo que, bueno, tu pregunta más o menos me la contestó así. Cuando estamos en un avión y hay algún problema en el avión o lo que sea, tú estás con un niño, con una niña al lado, entonces, ¿a quién hay que poner primero la mascarilla del oxígeno? ¿Al niño o a ti? Entonces, al final es a ti mismo para poder ayudar al niño. Esto es lo mismo con la formación. Primero nos tenemos que formar a nosotras mismas para poder dar una buena formación a las más pequeñas, a los más pequeños. Entonces, aquí se me ocurre, hay dos formas de plantear este darse cuenta, ¿no? Desde el ego docente o personal, da igual, que entonces estaríamos enseñando pues, desde la enseñanza, desde los sesgos de la enseñanza, desde los contenidos, desde los prejuicios, o bien entendiendo ese darse cuenta desde la conciencia docente, no solo docente, sino personal, desde un aprendizaje formativo, desde la educación, desde el saber, desde el conocimiento y desde el afecto. Entonces, como bien has dicho, Carmen, es muy importante esa formación. En esta línea, por ejemplo, de la pedagogía de la muerte, también hay un MOOC y hay títulos propios que creo que nos llegamos por la 6ª edición, que está teniendo mucho éxito y que, bueno, también me gustaría compartirlo con vosotros, pero como no encuentro el chat aquí en esta sala, pues no lo puedo compartir. Entonces, una vez termine esta conversación, os lo voy a enviar por email, ¿vale? Pero es eso, creo que el darse cuenta de la pandemia al final, no sé, creo que sí que nos ha hecho darnos cuenta, pues meramente por la pauta de la naturalidad, por el amor pedagógico, por el amor propio a la sociedad, ¿no? El darnos cuenta de que sí, efectivamente hay algo que iba mal en la educación, que la pandemia lo ha puesto en evidencia, que las muertes existen y que que los centros docentes se han visto muy afectados, no solo los centros docentes, al final toda la sociedad se ha visto muy afectado y que falta esa formación, ese poner la mascarilla primero a ti mismo y luego al niño. No sé si contesta la pregunta. Sí, muchísimas gracias. A ti, Carmen. Más preguntas, muchísimas gracias. Quedan 5 minutos. Buenas tardes, soy Pilar. Me conocéis, a lo mejor yo me ocupo más, digamos, de la lingüística y bueno, soy un poco intrusa en vuestro campo de acción porque no me he ocupado nunca de pedagogía de la muerte. Os descubrí por caso hace algunos meses y bueno, es un tema que me interesa muchísimo y me uno un poco a la pregunta de Carmen anterior y a la del otro chico profesor digamos, yo soy profesora de español en Italia. Entonces, me pregunto, todos estos temas tan interesantes y tan necesarios para la nueva sociedad que se está formando de alumnos, nosotros como docentes que ya
tengo mi edad y claro, no estamos tan puestos al día en estos temas tan nuevos que salen. ¿Cómo podemos, digamos, formarnos cada día? Por ejemplo, yo me estoy formando a través del doctorado, pero me pregunto, todos mis compañeros que a lo mejor viven en la ignorancia desde este punto de vista, ¿cómo podemos transmitir a todo el profesorado, en mi caso, temas tan importantes? No sé, no pueden, imagino que a lo mejor toma parte de un currículum o de una ley, como has adelantado, Agustín, que esto se vaya, digamos, tomando pie, o como dijo también mi compañero Juan Andrés, políticas supranacionales, no sé cómo ahora traducirlo bien. No lo sé, veo que hay un poco de, si no entras en este tema, no lo conoces a partir de la normativa de los institutos o de la misma universidad, porque yo también os he encontrado un poco por caso. Yo creo que debería de ser una asignatura para cualquier docente, desde cualquier perspectiva o asignatura que enseñemos. Yo enseño lengua y literatura, pero nunca he tenido ocasión de introducir estos temas en clase. Quizá Italia está más a oscuras de este tema, no lo sé. Os quería preguntar vosotros, que sois todos especialistas, ¿cómo me lo podéis explicar desde un punto de vista lingüístico? O sea, a lo mejor puede ser una posibilidad a través de, por ejemplo, CIVIS, que hace tantos cursos para toda la Unión Europea o interdisciplinares para tantas asignaturas y pone a todas las facultades, digamos, cada uno desde nuestro punto de vista, si se podría también ahí abrir paso este bonito tema, tanto prenatal como el tema que presentó Juan Andrés o los objetivos que ha presentado Victoria. Sí, yo creo que tienes eslabones perdidos que se pueden encontrar y habilitar. Uno de ellos, hablo de literatura, ¿vale? De tu campo. Uno de ellos es Gabriela Mistral. Si profundizas en su pedagogía, fue premio Nobel de Literatura, pero fue una pedagoga extraordinaria. Ella conecta con el interior. Entonces, el primer paso es conexión, interiorización, que no tiene que ver con introversión, es interiorización y toma de contacto con uno. Y luego llevar la contraria a la UNESCO, ¿sabes? Porque la UNESCO dice que el alumno es el centro de la educación. Y nosotros hemos publicado y hemos defendido que una de las causas del gran fracaso de la educación es creer que el alumno es el centro de la educación. El alumno no es el centro de la educación, el alumno es un centro de la educación. Otros centros somos nosotros. Otros centros son los padres. Otro centro es la escuela. Otro centro podría ser la ley educativa de turno, o su contexto, o su localidad, o lo que sea. Entonces hay muchos centros. La geometría no es una circunferencia con un centro ni una elipse plana con dos centros. Por eso el alumno no. Es una mora, es una especie de mora. Pero esa mora tiene otro centro, que es el centro de la mora. Y ese centro somos nosotros. Entonces, si queremos algún cambio en educación, siguiendo a Krishnamurti, ni siquiera nosotros tenemos que empezar por nosotros. Esa es la cuestión. Entonces, el gran reto de la educación eres tú. El gran reto de la educación para mí soy yo. El gran reto de la educación para Pablo es Pablo. Y para Andrés es Andrés, y es así. Entonces, por eso hemos dicho medio en broma, medio en serio en alguna clase que toda la educación está al revés. Está al revés porque, como decía Pablo antes, está desenfocada. O sea, se supone que consiste en mirar hacia afuera. Bueno, pues eso ya es equivocar la mirada. Es que no es así. Pero es que no es así. Objetivamente no es así. Es que no puede ser así. Y nosotros lo que intentamos es expresar que las raíces de las cuestiones, que en este caso me parece que la raíz más profunda tendría que ver con nuestra formación y con nuestra deformación, que también es radical, es lo que primero hay que atender. Por supuesto, por supuestísimo, en nombre de nadie. O sea, no estamos en una religión, ni en una secta, ni en una nada. Estamos desde la pedagogía o desde la didáctica. Estamos intentando desde la ciencia, desde el sentido común, al fin y al cabo.
Lo que pasa que es que las conclusiones que estamos compartiendo en primera instancia chocan, pero en segunda instancia se dice claro. Y esos dos momentos de extrañeza y pues claro, pues son característicos en los temas que estamos investigando. Por ejemplo, Diego hablaba de mala práctica. Tenemos otra tesis doctoral sobre mala práctica docente en curso. Pero ¿cómo es posible que la mal practice prácticamente no? Todo buenas prácticas. ¿Pero por qué buenas prácticas? Mi compañero Joaquín Paredes, coordinador del programa de doctorado, pues hablaba eso, ¿no? De buenas prácticas en la dirección de tesis y tal. Yo le sugerí, ¿y malas prácticas? Claro, luego hemos concluido, hemos dialogado mucho, que efectivamente hay malas prácticas, pero la mala práctica es fundamental para poder generar buenas prácticas. Y si existe en otros campos, como aeronáutica o como en medicina, ¿cómo no va a existir en educación? Sí, claro que hay malas prácticas, mogollón. Y todo así, pero eso que es de cajón, tu revista de bibliografía resulta que no está, prácticamente no está. ¿Cómo es posible? Entonces, esto es un poco lo que nos parece que se puede seguir, ¿no? Es un poco la enseñanza de los perros, de los filósofos perros, ¿no? Diógenes, por ejemplo, ¿no? Y él enseñaba desde su ejemplo, ¿no? Y no era un provocador, era un pedagogo radical. Yo diría que es un pedagogo radical. Y un día andaba entrando al teatro cuando todos salían y le preguntaron, Diógenes, ¿qué haces? Y dijo, pues llevar la contraria a todo el mundo. He dedicado mi vida a esto, ¿no? Y bueno, pues pensémoslo solamente, o dejemos que la idea nos piense a nosotros mejor, ¿no? Yo creo que dentro de cada campo hay muchísimo que destruir, lo primero, y mucho que construir, pero desde nosotros. Esa es la gran diferencia, ¿sabes? Desde la raíz. La semilla lo primero que echa es raíz. Y en nuestra educación lo último a considerar es la raíz. Y eso es muy raro. Es que eso es objetivamente extraño, ¿no? Queremos el fruto, queremos coger la manzanita. En la práctica. Pues centrar la educación y la formación en la práctica, nosotros pensamos que puede ser, por lo menos, incompleto. Gracias. A ti. Bueno, pues hemos culminado las 2 horas y 3 minutos y 4 casi. O sea que muchas gracias a todos por la asistencia. Bueno, y nos despedimos, ¿vale? Cuidado mucho, ¿vale? Muchas gracias. Gracias igualmente. Hasta luego. Gracias. Chao. Adiós, adiós. Gracias.